Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en el arranque de una nueva temporada del ciclo Voces que Suman. Ya es nuestro quinto año consecutivo con esta propuesta que, como todos los años y tal como lo marca el calendario, arranca con la apuesta a una conversación específica, a repensar la educación. Esta vez atravesada por un fenómeno en realidad paralelo. La puerta de entrada es la demografía. Seguramente habrás escuchado hablar por estos días de un fenómeno que viene ocurriendo en muchos países, pero también aquí en la Argentina en particular, y es la acelerada caída en la tasa de natalidad. ¿Qué cambios está provocando esto? ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Qué oportunidades y estrategias hay para desarrollar para mejorar los aprendizajes? De hecho, se habla mucho de una oportunidad para la calidad educativa. Bueno, nos vamos a preguntar de qué hablamos cuando hablamos de calidad educativa. Mi nombre es Daniel Alonso y tengo el placer hoy de moderar una conversación con destacados especialistas que nos van a ayudar a pensar este fenómeno bajo la luz de la educación. Pero antes de que arranquemos, déjame que te presentemos a las personas que hoy nos ayudan a repensar la educación. Rafael Rothman es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Demografía Social de la Universidad Nacional de Luján y con un doctorado en Demografía por la Universidad de California en Berkeley. Trabajó en el Banco Mundial y es autor de numerosos estudios sobre mortalidad adulta, envejecimiento y seguridad social. Tiene una larga experiencia docente y es investigador principal de Protección Social y Dirección Ejecutiva del CIPEC. Horacio Ferreira es doctor en Educación y licenciado en Ciencias de la Educación, especializado en Planeamiento, Supervisión y Administración Educativa. Es profesor e investigador en la Universidad Nacional de Villa María y director del doctorado en Educación de la Universidad Católica de Córdoba. En la actualidad, es el ministro de Educación de la provincia. María Eugenia Escoco es decana de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Siglo XXI. Es licenciada en Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, con enfoque en el área de la psicología educacional. Tiene un posgrado en Epistemología de las Ciencias Sociales y formación de posgrado de tutores para educación a distancia. Martín Nistal es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una maestría por la Universidad de San Andrés y otra en Gobernanza y Políticas Públicas en el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Universidad de Sussex, en Inglaterra. Es experto en Economía de la Educación, docente universitario y coordinador de investigaciones de Argentinos por la Educación. Bueno, ya estamos listos para iniciar esta conversación que te contaba en el arranque. Tiene que ver con cruzar dos vías paralelas, pero que se han juntado y se han juntado con un fenómeno en sí, la demografía por un lado, la educación por el otro. Déjenme primero saludar a las personas que hoy nos acompañan en esta conversación. Empiezo primero por quienes están conectados de manera remota. Rafael Rothman. Rafael, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos en este panel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Martín Nistal también. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo va? Gracias por estar también. Hola, muchas gracias también por la invitación. Buenísimo. Y aquí, de manera presencial en nuestros estudios, María Eugenia Escoco. Hola, Eugenia, ¿cómo va? ¿Cómo les va? Muchas gracias por el espacio. Gracias también. Y el ministro de Educación, Horacio Ferreira. Ministro, ¿cómo va? Un gusto de poder hoy estar compartiendo con ustedes. Bueno, bárbaro. Bueno, el punto de arranque, la ventana que hemos elegido, viene por la demografía. Y acudo primero a Rafael Rothman, que es un experto en esto, para que nos ayude a todos a entender qué viene pasando con la tasa de natalidad que estamos viendo, está experimentando una caída o un ritmo sobre todo de caída acelerada en nuestro país y que plantea desafíos de todo tipo, en este caso en la educación en particular. Rafael, contanos o ayúdanos con cifras y con el panorama de lo que viene ocurriendo en los últimos años. Sí, Daniel, a ver, lo que ocurrió en la última década, básicamente, porque esto empezó en el año 2014,
es un descenso muy acelerado de la fecundidad. El indicador que usamos habitualmente, que es la tasa global de fecundidad, el número de hijos que tiene una mujer en promedio, bajó a la mitad. En 10 años cayó a la mitad, que es muy rápido, muy brusco, inesperado, nos sorprendió a todos. Que es parte de una tendencia de largo plazo, porque la fecundidad viene bajando desde el principio del siglo pasado, pero se aceleró mucho de pronto y eso sorprendió a todos. Y es una novedad importante porque es un cambio muy fuerte, tanto en lo que tiene que ver con el proceso de envejecimiento de la población, quiénes entran al mercado de trabajo, cosas vinculadas a los adultos, pero por supuesto con algo mucho más concreto y directo, que es, nacen la mitad de chicos de los que nacían hace 10 años. Y entonces todos los servicios vinculados con la infancia, desde la producción de pañales hasta las escuelas, obviamente enfrentan un cambio muy importante que en algunos casos es un desafío y un problema, pero en otros casos es una tremenda oportunidad que podemos aprovechar, ¿no? Me dijiste que lo sorprendió, pero bueno, el fenómeno ya está corriendo. ¿Qué causas ven ustedes que influyó en esa aceleración, en el ritmo de la caída de la tasa de fecundidad? A ver, es difícil poner esto con una causa puntual, porque la realidad es que la fecundidad depende de cuántos chicos nacen, y los chicos nacen dependiendo de la acumulación de millones de decisiones individuales que toman las personas por razones muy complejas, no siempre transparentes, en el sentido que uno decide o no tener hijos, a veces muy conscientemente, a veces inconscientemente, a veces porque está pensando su futuro de los próximos 40 años. Son cambios que tienen que ver con cosas muy complejas, difíciles de representar en una sola frase. Si hay que tomar dos temas que cambiaron fuerte en el momento que empezó a pasar esto y que uno no puede suponer que tiene algo que ver, yo diría que hubo un cambio importante cultural, social. Las mujeres que entraron en las edades de reproducción más alta, que son las mujeres de entre 20 y 25 años y las adolescentes, la nueva generación de mediados de la década pasada es una generación mucho más empoderada, con mucha más actitud de valerse por sí misma y no aceptar mandatos, con discusiones, mucho más educada, y todo esto fue llevando a que tomen decisiones autónomas mucho más claras y que no acepten el mandato tradicional de tenés que tener hijos porque tenés que tener hijos, sino que deciden lo que quieran. Y a eso se superpone algo que parece haber sido muy importante en términos prácticos, y es que justo en 2014 se empezó a distribuir un nuevo tipo de anticonceptivo, que son los implantes subdermales. Es una varillita de plástico que se pone en la piel bajo el brazo, que es muy efectiva, es muy seguro, se adoptó muy rápidamente. Entonces parecería haber sido una tormenta perfecta entre el deseo de controlar mejor el número de hijos que tienen las familias y una herramienta que lo facilitó, ¿no? Voy a Martín. Martín, este fenómeno que recién nos describía Rafael, ¿cómo le está pegando a la educación? ¿Qué está pasando en las escuelas argentinas de lo que ustedes vienen relevando en los últimos años? Bueno, desde Argentinos por la Educación hicimos un par de informes, 2 informes al respecto, uno junto a Rafael, tratando de primero alertar sobre el fenómeno, ¿no? Que ningún gobierno de ninguna provincia, ni el gobierno nacional, esté no haciendo nada, ¿no? O que no esté preocupado mirando el problema. Creo que eso es lo fundamental, primer paso. Segundo paso, entender, bueno, cuál es la estrategia óptima, ¿no? Si bien hay promesas y oportunidades que se despegan de esto, y son en un lapso temporal corto, ¿no? Y además tenemos mucha seguridad de que algo va a pasar, algo bastante atípico, ¿no? Los chicos estos ya nacieron. Ya vamos a tener sí o sí menos chicos adentro del aula. En la primaria, en la secundaria en el futuro, ya tenemos menos chicos en el nivel inicial. Entonces, el punto es cómo hacemos para aprovechar esto de la manera óptima. Esa es la pregunta que nos hacemos. Y la respuesta corta que después podemos desarrollar es, hay que hacer algo, ¿no? No hacer nada es la peor estrategia posible, que no es dañina, pero sí no es para nada óptima. Hacer algo, reorganizar cursos, bueno, armar tutorías y demás, son estrategias óptimas que hay que hacer, ¿no? Y lo cierto que eso son las expectativas de mejora en la educación que necesitamos, dado los resultados que tenemos en todo el país, ¿no? Lamentablemente no tenemos, si bien hay provincias que se destacan más que otras, lo cierto es que tenemos serios problemas educativos. A esta altura creo que es un consenso claro, ¿no? Antes de meternos de lleno en cosas que ya de por sí Martín nos plantea sobre estrategias para desarrollar,
al ver oportunidades incluso en este fenómeno. Voy contigo, Eugenia, porque la cuestión demográfica que la estamos ahora viendo en la natalidad también está en la otra punta. También se ha alargado la cantidad de años que vivimos, y se alarga la cantidad de años que trabajamos. Lo estamos viendo en muchos países en Europa, también lo empezamos a ver aquí, incluso con el estrés que provoca para nuestros sistemas previsionales, etcétera. Te lo pregunto desde la mirada de la universidad, en el planteo que esto también las involucra a las universidades sobre qué tipo de contenidos y de formación continua hay que brindarle a personas que están muchos más años en el mundo laboral de lo que estaban antes. Así es. Una de las cuestiones, digamos, justamente en términos de demografía es que hay menos nacimientos, pero sí, como vos decías, tenemos la posibilidad de vivir más años y con una calidad, digamos, diferente a la que teníamos antes, con un paradigma en donde el adulto mayor no es el adulto mayor de nuestras generaciones anteriores. Hace 20, perdón que te interrumpa, 20 años atrás yo era un adulto mayor ya. ¿Sí? A los 50 años se consideraba una persona que era adulto mayor. Así es. Ahora, digamos, justamente vemos que nuestros adultos mayores son psicosocialmente mucho más activos en términos de actividad, en términos de vínculos y justamente también en términos de aprendizaje. Esta es una de las grandes oportunidades y desafíos que tenemos en el sistema en términos de pensar formaciones específicas que se acomoden a sus necesidades. Y en relación a esto, evidentemente, el sistema universitario, el nivel superior, se ha visto beneficiado. Después de la pandemia, todo lo que tiene que ver con educación a distancia incrementó su número y su matrícula de personas que retomaron sus estudios, de personas que por primera vez pensaron que podían generar, digamos, llevar a cabo su sueño de ser estudiante universitario, que continúan con formaciones, con diplomaturas, con postítulos. Entonces, realmente el desafío, porque bueno, ahí el perfil de alumno no es lo mismo, digamos, un alumno adolescente, joven, que sale del secundario, a un alumno que tiene más de 30, más de 50, digamos, sus modalidades de aprendizaje son totalmente distintas. Entonces ahí la estrategia de trabajar para personalizar esos trayectos, bueno, es un desafío y un trabajo que tenemos y que realmente nos empodera y nos ayuda a poder pensar y proyectar esta educación en términos del nivel superior. Bien, yo voy a volver sobre ese tema con otras cosas que me parece no son menores, que son las que cruzan hoy la morfología de nuestro mercado laboral, ¿sí? Con muchas personas que están en un empleo informal o con déficit de formación, pero tratando de validar conocimientos que no están en la educación formal o no estaban antes en la educación formal. Voy, ministro, con un tema que Martín recién mencionaba. Vamos a ver menos chicos en las aulas. Ya se están viendo este tipo de efectos. Uno escucha que una sala se cerró, un curso y otro curso, o un grado y otro grado se fusionaron. ¿Qué está pasando así a nivel general como panorama en las escuelas de Córdoba? Bueno, particularmente creo que este es un fenómeno, como recién se dijo, que viene desde un tiempo, se viene instalando, y en Córdoba nos venimos preparando para esto a partir de esta decisión que nuestro gobernador Martín Yarlora tomó en el 2024 de construir un plan que mire el 2027, pero que proyecte el 2033, nos posiciona hoy en un lugar de poder ver que este fenómeno se comporta en la provincia de manera diferente, ¿no? Como vemos es que en algunos lugares baja, en otros lugares aumenta. Hay mucha migración, por ejemplo, en la zona metropolitana de Córdoba, en lo cual nos ha llevado a abrir salas. Este año hemos abierto 20 nuevas salas, de 3 en el sector que tiene que ver con la zona metropolitana, y en otros lugares disminuye, como así también vemos a esto como una ventana de oportunidad, ¿no? Y de desafíos, porque, por ejemplo, que hoy nosotros podamos decir que la mayoría de los chicos de las salas de 3 en la zona rural están pudiendo hacer su sala de 3, implica esta visión que desde el 2024 venimos construyendo en la provincia. Esto nos permite hoy decir que pasamos del 59 al 82% a diciembre del año pasado en cobertura, y no dudo que este año vamos a llegar al 92%, porque esto permite crear plurisalas, permite poner en marcha lo que es el plurinivel y también atender lo que pasa en el sector rural, porque ahí también la población baja
o migra hacia las ciudades o grandes poblados. Creo que, como se decía recién, ¿no? Esto es un desafío, es una oportunidad. Desde Córdoba lo vemos como una oportunidad para pensar la educación, para poner más tiempo, para reforzar todos los procesos necesarios para aprender más lengua, matemática y tecnología, poner en marcha la construcción de, por ejemplo, centros integrados de educación rural, donde se trabaja inicial, primario y secundario de manera integrada para facilitar más con la tecnología que Córdoba le ha instalado a cada una de las escuelas rurales, nos posibilita generar un ecosistema de aprendizaje distinto. Entonces, ¿Y orientado a qué? Orientado particularmente en el secundario, la orientación tiene que ver casi exclusivamente con una mirada de las tecnologías emergentes. Hoy tenemos tecnologías aplicadas al agro, tenemos automatización industrial y robótica, tenemos industrialización de procesos de productos lácteos, tenemos involucrado también en todo este ecosistema operaciones turísticas por la zona turística de Tras la Sierra. Sí. Y así, en cada uno de los nichos que va teniendo Córdoba, vamos orientando la oferta de secundaria hacia el sector productivo. Bien, buscando ahí un enlace, efectivamente, con el mundo del trabajo. Con el mundo del trabajo y de los cuidados. Y recién escuchaba a los colegas, digo, qué importante pensar en los aprendizajes, pensar en el cuidado y en la inclusión. Y esta ventana de oportunidad que tiene la transición demográfica, ¿no? Esta cuestión que hoy nosotros estamos mirando como oportunidad, ver cómo la gobernanza se amplía. Creo que el tener datos, transformarlo en información para tomar decisiones ha sido clave en Córdoba. Tener nominalizado los estudiantes nos permite tomar decisiones oportunas en cada uno de los lugares. Creo que eso es un avance importante para compartir. Ir viendo el bono de calidad, cómo somos más eficientes para lograr mejores resultados, mejores procesos. Bueno, ahí nos vamos a meter con eso, porque cuando uno habla de calidad, estaría bueno empezar a definir un consenso sobre qué entendemos por calidad dentro de lo que es la calidad educativa. Pero antes de meternos con eso, quiero volver con Rafael, porque recién cuando yo le preguntaba al ministro, orientado hacia qué, en ese linkeo con el mundo de la producción o el mundo del trabajo, porque mi razonamiento parte de esto, no es que crea que la educación es solo eso, ¿no? La educación son muchas cosas, en las etapas más tempranas es una formación de ciudadanía, ¿no? Entre otras cosas, además de los aprendizajes per se. En las etapas intermedias y superiores ya está más relacionado quizás con eso. Y voy a Rafael, porque pienso en esto, Rafael, menos niños, menos personas para el mundo productivo y más personas adultas que van a ser luego más personas pasivas. ¿No nos plantea esto una enorme presión sobre el mundo educativo y laboral respecto de lo que son hoy nuestros niveles de productividad? Es decir, vamos a tener que ser muy productivos y mejores personas educando, mejores procesos o mejores sistemas educativos para lograr una determinada tasa de productividad que pueda satisfacer la expectativa de ese estado de bienestar, ¿no? Sin duda, Daniela. A ver, me parece que la mejor manera de resumir una respuesta a lo que está planteando es una frase que un amigo colega suele usar mucho, que dice que las sociedades son como las personas, se tienen que hacer ricas antes de hacerse viejas, porque después es demasiado tarde. La sociedad argentina es una sociedad joven, pero se tiene que hacer rica ahora, porque después va a ser muy difícil porque vamos a envejecer. Para una sociedad hacerse rica quiere decir muy claramente tres cosas. Quiere decir tener más capital humano, quiere decir tener más capital físico, quiere decir tener más tecnología, o sea, tener más productividad. El capital físico lo vamos a lograr con una macroeconomía que funcione mejor, con inversiones, con cosas que discutimos todos los días. Sí. Siempre nos entusiasmamos, después funciona mal. Es un debate complicado en la Argentina desde hace mucho tiempo, pero esa es la discusión que hay que dar y hay que avanzar ahí. La tecnología la vamos a conseguir abriéndonos, permitiendo que tomemos modelos de otros lugares, aprendiendo cosas, desarrollando ciencia y tecnología local, ese tipo de cosas. El capital humano es básicamente educación. Vos recién lo decías y lo decías bien, la educación es un derecho, en la educación se enseña ciudadanía y eso es fundamental, pero además la educación es la fábrica de capital humano para el futuro. Si no tenemos buena educación ahora, no vamos a tener trabajadores productivos dentro de 30 años, cuando seamos mucho más viejos. Entonces, en ese sentido es absolutamente urgente pensar cómo hacerlo. Martín lo mencionó muy rápido, pero déjame remarcarlo, son datos del equipo de ellos, de Argentina por la Educación.
el porcentaje de la población que termina la secundaria en tiempo y en forma en Argentina es dramático, corregime Martín después si no, pero creo que es el 10%, es nada. O sea, solo 1 de cada 10 jóvenes salen de la escuela secundaria en Argentina en las condiciones en las que esperaríamos a que salgan prácticamente todos, por lo menos. Claro, en tiempo y forma, o sea, cumpliendo con los en tiempo y parámetros. forma. En tiempo y forma quiere decir a la edad que tienen que salir y habiendo aprendido lo que tienen que aprender. Claro. Y entonces después yo veo esfuerzos que hace como gente como la Universidad Siglo XXI, que está muy bien, pero está trabajando en base a gente que ha llegado al nivel universitario con dificultades, entonces le va a costar muchísimo más formarlos para que sean productivos. Digo, la universidad, así como las escuelas son nuestra fábrica de capital humano, las universidades son nuestras fábricas de los ingenieros, los profesionales que van a hacer que nosotros seamos más ricos. Pero si el insumo en esa fábrica es malo, le va a costar muchísimo más lograr, pueden hacer cosas muy buenas y aún así va a ser muy difícil lograr tener un capital humano de alta calidad del futuro. Entonces eso se hace urgente. La gran ventaja que tenemos, la gran ventaja que tiene Horacio hoy, porque está en el cargo en el que está, es que al revés de lo que pasaba con todos sus antecesores, que todos los años tenían como principal demanda cómo hago para contratar a más maestros y abrir más escuelas porque el año que viene vienen más chicos y tengo que atenderlos, ahora dice, no, tengo margen para hacer otra cosa. ¿Para qué? Y algunas de las cosas que él está contando. Me aseguro que la educación inicial funcione mejor, porque sabemos que eso es muy importante. Empiezo a pensar qué hago en las escuelas primarias donde ya tengo menos chicos y puedo, no sé, hacer más escuela de tiempo completo, puedo algunos docentes convertirlos en tutores, cerrar un edificio que está cayendo a pedazos y contratar a los chicos en otro edificio de mejor calidad. Horacio sabe mucho más que yo de esto, de cuáles son los desafíos y dónde hay oportunidades, pero hay oportunidades que hace 5 años no existían. Hace 5 años vos le decías algo así, te miraba y te decía, sí, pero pará, porque el año que viene tengo un 5% más de pibes y tengo que abrir 3 escuelas y contratar 200 docentes. Claro. Entonces, ¿cómo querés que me ocupe del otro? Claro. Ahora pueden. En algunas provincias, estuvimos el otro día en una reunión del Consejo Federal de Educación, algunas provincias, y Córdoba es una de ellas, están trabajando en esto, empujando. Es difícil. El sistema educativo, en ese sentido, es un elefante pesado de mover porque es muchísima gente, con muchísimas tradiciones, con mucha cultura de cómo se hacen las cosas, que para cambiarla requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo y hablar mucho y convencer mucho, pero están empujando en la dirección correcta. En otras provincias están más complicados y todavía no están viéndola, y ahí es donde me preocupa mucho. Pero el tema con esto es que como no es un tema urgente en el sentido de que lo que hagamos hoy nos impacta mañana, a veces queda sepultado porque nos preocupa mucho más a cuánto está el dólar o el precio del transporte o cualquiera de las cantidad de polémicas que tenemos que son legítimas y son graves, porque nos afectan la vida cotidiana. Pero esto, si no lo arreglamos ahora, nos genera un problema muy grande para dentro de 20 años o 30 años. Absolutamente. Entonces, de hecho, eso le da la urgencia, ¿no? Pensemos que en esa terminología de plazos, lo que estamos recogiendo hoy respecto de las pruebas aprender u otro tipo de evaluación tiene que ver con cosas que no hicimos muchos años atrás y lo mismo nos va a pasar de aquí a las próximas décadas. Abriste varios vectores, Rafael, voy con Martín con uno de ellos. Bueno, te tiró la pelota en realidad Martín respecto de ratificar o no los índices de egreso en tiempo y forma en la escuela secundaria a nivel promedio país. Es así y de paso aprovecho también para plantearte en estrategias que un poco habías comentado al principio, ¿qué buenas prácticas ustedes ven que hay oportunidades en esto de la oportunidad para desarrollar, para mejorar esa tasa de aprendizaje? Sí, en Argentina venimos en un dilema bastante extraño, ¿no? Que es, por un lado, estamos todos muy orgullosos de que más chicos terminan la secundaria. Eso es un dato a nivel país y en la gran mayoría de las provincias, más chicos terminan la secundaria que en el pasado. También más chicos hacen el nivel inicial, hacen la sala de 3, la sala de 4, y eso va creciendo. La cobertura en Argentina es algo que viene mejorando y eso es para celebrar. Ahora la pregunta es, no estamos logrando que los chicos aprendan más. Incluso cuando a fuerza bruta logramos que más chicos salgan de la secundaria, ¿no? Es decir, logramos que más chicos terminen, logramos que más chicos ingresen al sistema educativo, sin embargo no logramos, cuando vemos los chicos a principio de la edad escolar, a los 6 años, los seguimos hasta el final de la secundaria y vemos que no hay una mejora en ese indicador, ¿no? Cuando calculamos en tiempo y forma. ¿Qué es tiempo y forma? Es que un chico haga la escolaridad en 12 años, ¿no? Que no repita, que no abandone.
pero que además lo haga con los conocimientos adecuados de lengua y matemática, ¿no? Las materias troncales. Y hoy en Argentina esos 10 de cada 100, 10 de cada 100 que inician la primaria llegan al final de la secundaria en tiempo y forma, en esas condiciones. Entonces, claramente, por supuesto que hay variabilidad entre provincias, ¿no? Pero esto nos llama a la urgencia, primero. Segundo, de que hay mucho por mejorar. Definitivamente hay mucho por mejorar y muchas cosas donde hay que ser puntilloso y que tener claro la evidencia de qué cosas funcionan y qué cosas no, que esto no se resuelve con buenas voluntades, que bienvenidas sean, pero sobre todo hay que tener muy claro qué cosas son las que funcionan. Y si no funcionan, barajar de nuevo y hacerlo de vuelta. Y creo que acá hay un punto fundamental, ¿no? Y eso es lo que tratamos de entender, qué cosas funcionan. Y este escenario particular que nos encontramos, que es estas bajas en las tasas de natalidad, de fecundidad, bueno, son un escenario bastante particular en términos de oportunidades, debido a que podemos hacer, por ejemplo, políticas súper buenas, al menos con la evidencia internacional que nos muestra, como son las tutorías, por ejemplo. Hoy podríamos agrupar aulas cuando haga falta para juntar cursos, mantener un ratio de alumno por docente, de alumno por sección, cerca de 20, 23 estudiantes, que es lo recomendable. Tuvo una literatura de evidencia internacional al respecto, y hoy sabemos que por ese número, más o menos por ahí, está bastante claro de que andamos bien. Pero por supuesto que un docente preferiría tener menos estudiantes, pero eso no es la estrategia óptima. La estrategia óptima sería agrupar y que el docente que se libere sea un tutor de los chicos que más lo necesitan. Bien. Y eso es lo que nos dice la evidencia. Entonces eso es un punto fundamental de cómo podemos mejorar los aprendizajes, que es lo que nos importa y nos tiene que ocupar, ¿no? Dado la situación de donde partimos. Bien, antes de cerrar esta primera parte de nuestra conversación, ministro, ¿qué tasa tenemos hoy de relación entre docentes y estudiantes? ¿Cuál es el promedio a nivel provincial? Bueno, particularmente en el nivel inicial nosotros estamos teniendo 15, anteriormente era de 20, entonces se va disminuyendo eso a los fines de poder reordenar el sistema, no cerrar, sino ver cómo uno reordena el trabajo en plurisalas. Un docente a veces atiende chicos de 3, de 4 y de 5, o de 4 y de 5 en la misma sala. En el nivel primario hemos bajado de 25 a 20 estudiantes y en el secundario hemos bajado de 30 a 25 estudiantes. Bien. Es más o menos lo que recién Martín estaba diciendo. Con esa mirada venimos trabajando, como también implementando las tutorías en secundario. A ver, ¿qué son las tutorías? Bueno, las tutorías son procesos de acompañamiento que en los distintos niveles educativos, en primaria y secundaria, tienen en Córdoba una conformación distinta, ¿no? En primaria, todos los docentes tienen una hora más de tutoría para afianzar aquellos contenidos que en la semana han trabajado y que necesitan profundizar. Para eso, una hora más por semana. Pero a su vez, hemos incorporado más horas de lengua y matemática en toda la estructura curricular para que haya más tiempo para aprender los aprendizajes fundamentales, como así también la incorporación de ciencias de la computación y tecnología. Y recién decía, ¿baja la inversión? No. La inversión también hay que hacerla, porque a las escuelas hay que equiparla, tienen que tener tecnología, tienen que tener los recursos necesarios para poder trabajar, cosa que en Córdoba venimos avanzando en un plan a 4 años para que estas condiciones, ¿cierto?, mejoren. En secundaria la actividad es distinta, existe un programa de fortalecimiento de trayectorias educativas, donde hay docentes que acompañan fundamentalmente lengua y matemática, pero en estos últimos años hemos tenido que acompañar inglés y geografía, que han sido materias que han aparecido nuevamente en el escenario como dificultosas para el aprendizaje en las instituciones educativas. ¿Y eso es integral o está orientado eventualmente a la problemática de cada institución? Por eso digo, creo que hay algo interesante que esta cuestión demográfica nos ha traído, ¿no? No hay que pensar una única respuesta, sino abrir un abanico de posibilidades para que en cada territorio podamos atender la especificidad. Yo, por ejemplo, hoy tengo escuelas que no estarían necesitando un fortalecimiento en lengua, sí en química y física, por ejemplo. Y a su vez, en aquellos lugares donde la matrícula ha disminuido, nosotros colocamos tutores complementarios para los estudiantes para que puedan participar y los podamos acompañar en la trayectoria educativa. Yo creo que ahí está el gran desafío que Rafael, Martín plantearon, con esta perspectiva de
tener cuestiones generales, pero ver cómo las vamos aterrizando en el territorio. Por ejemplo, si vos mirás la población, en el departamento Presidente Roque Sáenz Peña, la población ha bajado, pero en secundaria la matrícula se mantiene, digamos, como tal. Ha bajado en los grados inferiores. Eso nos está permitiendo ir a una jornada escolar de 25 horas, jornadas escolares de 30, de 35 o 40, que son las de tiempo completo en primaria. También esta connotación, ya que se habla también del nivel superior, que me parece importante, ir viendo cómo en el caso de Córdoba hemos tenido buenos niveles de cobertura y hoy nos permite pensar en cómo expandimos la educación superior. Por eso la Universidad Provincial, por eso los institutos superiores, con nuevas carreras tecnológicas y también toda la perspectiva del cuidado que Córdoba viene trabajando. Córdoba hace más de 10 años que viene trabajando con formación profesional en torno al cuidado, porque antes cuidaba la mamá, la tía, la abuela. Hoy ya no cuidan ellos, sino que eso se hace en otras instituciones y hace falta tener un perfil profesional. Entonces creo que todas estas carreras que tienen que ver con el bienestar, que tienen que ver con la perspectiva del cuidado, es el horizonte de oportunidades que nosotros vemos a partir de esta transición demográfica, ¿no?, que estamos viviendo. ¿Y cómo le ponemos a esto? El bono de calidad, ¿no? Yo creo que ahora viene el momento de cómo la eficiencia es pertinencia, es relevancia, es equidad, porque ahí tenemos un gran desafío en todos los territorios. De eso vamos a hablar en el segundo bloque. Para cerrar, Eugenia, esta primera parte, recién Rafael mencionaba que a la universidad no le toca tanto una parte, pero sí le toca la otra, que es cómo llegan los chicos del ciclo medio o secundario a la educación de grado. ¿Cómo llegan hoy los chicos? Llegan totalmente atravesados por la tecnología de una manera muy poderosa, que en realidad, bueno, esto es importante tomarlo como competencia para desarrollar en función de objetivos de aprendizaje, pero todo eso requiere, digamos, un proceso y un trayecto pedagógico didáctico que hay que diseñar, que hay que trabajar. Pensaba, ¿no? También, no debe ser lo mismo, ¿no? Perdón. Recién mencionaron los de las tutorías. No es que las universidades tengan que hacer tutorías, pero supongo que en el primer tramo, lo que habitualmente uno dice, la nivelación, debe haber un esfuerzo para encontrar allí denominadores comunes sobre los cuales potenciar, ¿no? Así es, digamos, seguimos pensando, así como en su momento pensamos la tecnología, hoy la inteligencia artificial evidentemente es un recurso, bueno, esto es toda una definición, es un recurso, ¿sí? Pero hay que generar un espacio de aprendizaje para saber cuándo lo utilizo, cómo la utilizo, saber que el que diseña qué hace la inteligencia artificial es el ser humano, ¿sí? Entonces, digamos, hay que trabajar sobre esta cultura y trabajar con ellos. Y también hay aspectos que tienen que ver con un modelo educativo pensando en su futuro como profesional, pensando en lo que el mercado laboral hoy necesita. Y esto tiene que ver con el trabajo colaborativo, cooperativo, con el trabajo de las competencias en términos de trabajo y hago con otros. Sí. El adolescente viene muy atravesado con una cuestión de individualidad, de hacer desde lo personal. Y ahí también hay un desafío en términos de formación y de continuar con algo que previamente en el sistema sin duda que se genera, que es trabajar sobre el desarrollo de competencias de socialización secundaria, de poder trabajar en función de conformar equipos de trabajo. Hoy en el mercado laboral ninguna actividad se realiza de manera individual, solo se trabaja en equipo, y también los problemas que abordamos son complejos, son interdisciplinarios, son transversales. En la universidad una de las alternativas que caracterizan nuestro modelo es esto de que más allá de la formación específica y disciplinar que el alumno opta como carrera, hay una formación que es interdisciplinaria y transversal en donde hay tópicos y hay problemáticas que se trabajan desde distintas profesiones, por ende hay alumnos de distintas carreras que generan y construyen proyectos, porque esta es una manera que nosotros vemos, digamos, es una de las tendencias del futuro para poder insertarse de manera exitosa en un mercado laboral y evidentemente fusionar, digamos, esta cuestión con, y por eso también hay un desafío pedagógico didáctico importante que creo que también es para pensar en todo el sistema,
que sí el currículum sobre el objeto o hay algunas cuestiones que son importantes, pero en realidad el desarrollo o el desafío más importante es que esperan las organizaciones o las empresas de nosotros o el mercado laboral es en competencias. Sí, claro. Es el saber hacer, el poder resolver problemas, casos, retos, desafíos. Esto también tiene que ver con un modelo que en la universidad implementamos en donde llamamos formación cocurriculares, ¿no? En donde traemos más allá del currículum que tenemos generado y el trayecto único para la carrera, tomamos la agenda de la ciencia sobre los temas que hoy por hoy son demandas, son acuciantes en términos políticos, en términos sociales, en términos de tecnología, y abordamos ese aprendizaje y trabajamos con ellos ahí. Queda claro. Bueno, vamos a cerrar esta primera parte, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a abordar la segunda con esto que en realidad nos está atravesando desde que hemos comenzado a conversar, que tiene que ver con lo que el ministro decía, el bono de calidad. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esa calidad? Pero yo voy a proponer 3 ejes más para poder abordar eso en la segunda parte. Talentos, por un lado, vieron que hablamos mucho de que nosotros, Argentina y los talentos argentinos, ¿cuán cierto es eso de los talentos? Lo segundo que tiene que ver con, ya se ha hablado, la tecnología, cómo la estamos usando y cuánto va a incidir, y los docentes, porque al fin y al cabo son actores principales en este quehacer de la educación y de cómo aprendemos en nuestro sistema. Estamos por la plataforma de La Voz, también por Vía País, repensando la educación. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos. ¿Y si el que se cae es él? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. ¿Podés creer que pasó un cuarto de este siglo y a pesar de tantos cambios, hay cosas que nunca cambian? ¿Podés creer que cuanto más acceso a la información tenemos, menos informados estamos? ¿Podés creer? Sí, podés creer. ¿Podés creer que somos solidarios? Que nos gusta incluir. ¿Podés creer que somos más de 45 millones y seguimos generando noticias y personajes que trascienden y encantan al mundo entero? ¿Podés creer que llevamos más de 40 años viviendo en democracia? Y vamos por muchos más. ¿Podés creer en el Dios que quieras? En la ideología que elijas. ¿Podés creer que así como logramos la tercera, podemos ganar la cuarta? Podés creer, porque todavía hay dónde acudir cuando no sabes dónde está la verdad. ¿Y por qué? Aunque algunos no lo quieran creer. Juntos podemos lograr lo imposible. La Voz. Podés creer. Bueno, ya estamos de regreso en nuestro panel, tratando de repensar la educación con ese foco que les planteábamos al principio, la ventana demográfica, los cambios en la tasa de natalidad, la incidencia que esto ya está teniendo en el sistema educativo. Hace un ratito hablábamos de qué entendemos por calidad. En realidad lo tirábamos simplemente como una pregunta y el ministro Ferreira, el ministro de Educación de la provincia, dijo: estamos trabajando sobre bono de calidad. ¿Qué es el bono de calidad? Bueno, creo que particularmente es una terminología que nos invita a repensar cuán eficientes somos en el sistema educativo hoy, donde baja la natalidad, tenemos mayores recursos disponibles, cómo optimizamos todo eso para lograr los aprendizajes, cosa que nos planteaban.
Pero también tu pregunta me hizo pensar un poco en aquel concepto de calidad que a veces es tan amplio, decir cómo uno lo puede ir como desarmando, ¿no? Como para luego armar una respuesta. Yo digo que una cosa es de calidad cuando no solo es eficiente, sino que también es eficaz. Es decir, cómo combinamos de la mejor manera posible los recursos que tenemos para obtener los mejores resultados. Por otro lado, me parece que tenemos que empezar a ver la pertinencia y la relevancia de las propuestas educativas. Creo que ahí una cosa es pertinente cuando es adecuada a las personas con las cuales yo y al contexto con el cual estoy trabajando. Pero también tiene que ser relevante, la gente tiene que ver que es útil lo que está aprendiendo y a su vez el tema de la equidad, como yo recién dije, no es lo mismo el norte que el sur, que este o oeste de nuestra provincia, hay comportamientos distintos que se van dando no solo de la población, sino también de las lógicas de aprender. Por ejemplo, si uno mira todos los sistemas, las clases tienen que empezar a la mañana a las 8 de la mañana, hay en algunos lugares en Córdoba que empiezan a las 9, porque la gente tiene trayectos largos para poder llegar al lugar y se extienden un tiempo más. Es decir, comenzar a ser más flexible, porque a veces somos muy estructurados, como recién Rafael dijo, a veces un elefante difícil, pero ese elefante hay que irlo acostumbrando a que hay distintas formas de poder caminar. En algunos lugares corro, en otros lugares voy caminando, en otros lugares me detengo para poder pensar y ver qué camino es el mejor a seguir en cada territorio. Yo creo que la calidad es eso. La calidad hoy nos está interpelando en nuestras prácticas, por eso decía, y cuando nuestro gobernador Martín Yarlora afirma claramente los aprendizajes en Córdoba importan, claro que importan la lengua, importa la matemática, importa la tecnología, pero también cómo conectamos eso con la vida de nuestros jóvenes, cómo lo conectamos con lo productivo, cómo lo conectamos con la ciudadanía. Digo, me parece que aquí hay un gran desafío de aprendizajes para todos, para quienes gestionamos los sistemas, ¿no? ¿Y cómo los conectamos con los docentes? ¿Cómo los conectamos con los docentes? Creo que también ahí hubo un disparador interesante que vos planteaste. Creo que el docente es esa piedra angular, ¿no? Esa cuestión fundamental, en lo cual el docente sabe claramente que hoy, para estar frente a un aula, compartiendo con un grupo de estudiantes, como en mi caso particular para ser ministro, tengo que estar aprendiendo cosas nuevas que no aprendí. Por ejemplo, yo no había estudiado neurociencia, tuve que estudiar neurociencia. Luego me apareció la IA, estoy estudiando cómo usar la IA para poder trabajar los datos y la información. Es un continuo que nosotros desde el Estado lo vamos acompañando en los procesos de formación, pero hoy Córdoba tiene un ecosistema robusto de aprendizajes donde nos ayudan las universidades, las organizaciones no gubernamentales, no solo de Córdoba, sino del país, a que podamos acercar más saberes a nuestros docentes para que ellos puedan empoderar a los estudiantes. Y también me parece que es clave en esto del bienestar, cómo en Córdoba estamos potenciando el protagonismo estudiantil, que esto implica a los chicos participando en clubes de ciencia, y ahí aparece el enfoque STEAM, el enfoque STEAM, que le dicen el ampliado de ciencia, tecnología, matemática, arte, humanidades. Aparece el trabajo por proyecto, por desafío, por problemas. Vamos generando ese ecosistema que genera del desarrollo de buenas capacidades para que los estudiantes en las universidades y en los institutos superiores desarrollen las competencias vinculadas con el mundo del trabajo. Yo creo que hoy los desafíos son muchos, pero desde el cuidado de las trayectorias hemos podido avanzar, y esto lo digo por Córdoba, ¿no? Que hoy nosotros tengamos el 99,7% de los chicos en la escuela implica algo importante, y como se dijo recién acá, nuestra gran preocupación y centralidad es que los chicos aprendan. Y en esta perspectiva, ¿cómo incluimos? Y cómo incluir implica también pensar en los mayores. ¿Cómo vinculamos todo ese talento que hoy existe al servicio de lo educativo? Por eso estamos pensando en cómo grabar cápsulas para que los saberes que alguien sabe de biotecnología en el centro de Córdoba lleguen a Huinca Renanco, lleguen a el norte de Córdoba, lleguen a Cruz del Eje. Ahí nos estamos... Un delivery de... me parece que ahí tenemos que ir, y yo digo que en el Transformar Córdoba estamos abordando esta perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva más situada. Hay cosas que involucran a todas las escuelas, hay otras que involucran a las precursoras, a las PROA, a las escuelas secundarias con formación profesional, a los institutos superiores, y hay otras que cada escuela va montando porque se anima para comenzar a innovar, a hacer las cosas que venía haciendo de una manera distinta. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos escuelas que antes funcionaban en 2 turnos y hoy siguen funcionando en 2 turnos, pero con
una propuesta de 40 horas. Los chicos están de 8 a 16 horas en la escuela. Y esto nos implica en zonas de vulnerabilidad que los chicos no solo tienen acceso a la educación, sino también a la alimentación. Y ahí vemos el enfoque integral. Si a eso nosotros le sumamos que para llegar a la escuela está el boleto educativo, ahí también estamos llegando con otra herramienta importante de justicia social para poder acceder a lo educativo. Si a eso le sumamos las computadoras, le sumamos los libros, el ecosistema se va potenciando, ¿no? Tiene que generar mejores resultados. Por eso estamos contentos y con un gran desafío de seguir mejorando en lengua, seguir trabajando en matemática intensamente. Lo estamos haciendo en este año, un año que es complejo desde lo social, lo económico, lo político, lo cultural, lo científico, lo tecnológico, pero hay que apostar a ver ese norte, ese horizonte y aprender mucho del futuro. Yo digo que hay que empezar a escuchar a la gente que sabe, para poder uno inspirarse, pero con los pies sobre la tierra y las antenas bien puestas, ¿no? Creo que ahí hay un desafío interesante. Quiero ir con Martín, porque recién varias de las cosas que mencionaba el ministro, yo las ligo al tradicional concepto de calidad. Vieron que en las empresas durante los años 80 estuvo muy de moda esto de armar protocolos de calidad, que en la esencia lo que ahí surge es que solo se puede mejorar lo que se mide, ¿no? Martín, ¿cómo medimos hoy la calidad educativa? Digamos, ¿cuáles son los instrumentos que tiene el sistema educativo para conocer dónde está parado? Bueno, creo que está claro que lo que no se mide no se mejora. Al menos eso es lo que decimos siempre desde Argentinos por la Educación. Y hay que medir, hay que ser constantes en esa medición. ¿Y qué es lo fundamental que vemos? Primero que nada, tenemos que apoyarnos mucho en las materias troncales, ¿no? En la lengua, en la comprensión lectora, en la matemática y en las ciencias, ¿no? Argentina históricamente y no ha hecho ningún progreso en términos de matemática, ¿no? Tenemos desafíos serios ahí. Un país necesita ingenieros, necesita muy volcado a servicios hoy en día. Sin embargo, Argentina no ha mejorado en términos en matemática y solemos estar muy por debajo del resto de los países del mundo. También tenemos serios problemas de comprensión lectora, ¿no? Algo que venimos desde Argentinos por la Educación hace bastante tiempo ya, donde mostramos que había chicos que llegaban a la secundaria o a terminar la primaria y no tenían los conocimientos adecuados de lectura, que no podían o leer o si leían no podían comprender un texto adaptado a su edad, ¿no? Entonces, esos son los desafíos principales en términos de calidad educativa. Pero también hay algo que hay que sumar, que se mezcla entre un instrumento y un resultado, que hay que entenderlo bien, que es el ausentismo de los estudiantes, ¿no? Que es que los chicos vayan a clase. Nos ponemos contentos, y lo decía yo al principio, de que aumentan las tasas de egreso, de que aumenta la cobertura, más chicos adentro del sistema, pero hay que tener cuidado, ¿no? Que no se nos escape la tortuga, diría, ¿no? Porque tal vez tenemos más chicos anotados, pero los chicos no están yendo tanto como deberían ir. Entonces, eso es algo que tenemos que ver en Argentina. En Argentina no tenemos datos públicos sobre ausentismo de los estudiantes, sobre ausentismo docente, sobre tiempo escolar en general. Y es fundamental, ¿no? Es fundamental porque el aprendizaje sucede adentro de la escuela. Y para que haya aprendizajes, tiene que haber un estudiante que va, tiene que haber un docente que va, una escuela abierta. Y eso tiene que suceder en su conjunto para que podamos mejorar los indicadores de calidad. Y es fundamental que eso pase, ¿no? Es un hecho en sí mismo que vayan los chicos, ¿no? Porque muchas veces en el debate calidad, entramos en el debate cantidad, calidad, cobertura, y decimos, bueno, si nos ponemos demasiado exigentes, entonces los chicos empiezan a abandonar, entonces los perdemos, los tenemos afuera del sistema educativo. Y entonces durante muchos años empujamos la cobertura como lo principal, ¿no? Bueno, ojo, porque tal vez lo que nos está pasando, y hay indicadores que nos empiezan a preocupar, de que ese tiempo escolar no está siendo tan efectivo como debería ser, en términos de que hay menos tiempo escolar de lo que se debería, y eso tiene que ser un indicador de calidad también. Los gobiernos tienen que empezar a ser más abiertos en mostrar esa situación de vuelta. La situación, hace un tiempo hablaba con gente de otros países, de Chile, Uruguay, países vecinos, que tenían tableros públicos que mostraban la información de cómo era la situación del ausentismo en cada una de las escuelas. Por supuesto, muchas veces sin ni siquiera mostrar el nombre de la escuela, pero eso no es lo importante. Lo importante es
que entendían la situación, ¿no? Sí, Y que claro. eso permitía mejores políticas para los gobiernos, pero también para la sociedad civil, para entender de que ahí había un problema. Muchas veces los padres no sabían que había un problema ahí. Entonces, bueno, eso es fundamental también para mejorar los indicadores, ¿no? Martín, ¿y qué mirada tienen ustedes desde el colectivo de Argentinos por la Educación medir a los docentes? Medimos mucho cuál es el nivel de aprendizaje que tienen nuestros alumnos, pero no medimos cómo están nuestros docentes. Suponemos que necesitan una actualización curricular para que puedan estar actualizados respecto de sus especializaciones, materias, etcétera, pero no hay una medición de cómo están los docentes hoy frente al tipo de conocimiento que tienen que impartir. ¿Vale la pena medir a los docentes? Es algo, de hecho, seguramente incómodo para los docentes. Bueno, creo que Argentina, primero que nada, lidera una serie de rankings malos respecto a las condiciones laborales de los docentes. Muchas veces nos quedamos en la discusión salarial, que por supuesto es fundamental y es importante, pero también en Argentina lideramos en la región, por ejemplo, el 14% de los docentes tiene otro trabajo por fuera de la docencia, ¿no? Y eso lo lidera Argentina en la región. En Argentina los docentes de la primaria trabajan, 3 de cada 10 trabajan en más de una escuela, otro de los rankings que lidera Argentina. Esas son las condiciones que hay que trabajar. Los docentes son los primeros en decir, quiero capacitaciones buenas, quiero que me ayuden a mejorar las capacitaciones. Si me ponen capacitaciones para sumar puntos, cursos que no me sirven, que no me alcanzan para mejorar mis clases, entonces tengo un problema serio de incentivos, ¿no? Porque tengo que lidiar con 2 cursos, un tercio de ellos, ¿no? De los docentes de la primaria. Tienen que lidiar con su trabajo y encima cuando quieren capacitarse, los cursos que le dan más puntaje son los que no les sirven. Entonces, bueno, toda esa situación hay que regularizarla, hay que ayudarlos, ¿no? Otro de los puntos es que los centros de formación docente, ¿no? Hay que ver si hay que discutir la calidad de esos centros de formación docente, ¿no? En Argentina tenemos cerca de 1.500 centros de formación docente y por supuesto muchos son buenísimos y conocidos y otros hay que replanteárselos. Y no hay que tenerle miedo a esas discusiones de entender, de identificar, o al menos, por lo menos, empezando adentro de los gobiernos, identificar si esos centros de formación docente están dando la calidad que los docentes se merecen, porque los chicos y los docentes se merecen buena calidad y eso es fundamental, ¿no? A veces nos quedamos todos mareados en las discusiones políticas difíciles. Bueno, los docentes quieren estar bien capacitados porque quieren nada mejor que dar buena calidad educativa, ¿no? Que un chico aprenda gracias a que yo soy un buen docente, ¿no? Entonces, todo eso hay que discutirlo, hay que tenerlo aceitado. Bien, voy con Rafael con un planteo que había hecho yo antes de que cerrásemos entre los vectores que íbamos a abordar en esta segunda parte, que tiene que ver con los talentos. Yo tengo una impresión, es particular, así como durante muchos años nuestro sistema educativo gozó de buena fama por inercia, porque tuvo una buena época y luego tuvo una inercia de esa buena época, tengo la impresión de que cuando hablamos de talentos nos pasa más o menos lo mismo. Muchas veces, incluso hasta desde lo marketinero, hablamos de que el talento argentino o los talentos que tenemos en nuestro capital humano tiene un montón de condiciones positivas y a veces tengo la impresión de que también hay una sobredimensión de esto. ¿Qué mirada tenés, Rafael, sobre ese fenómeno? Yo creo que es un fenómeno que hay que mirarlo desde 2 ángulos. Argentina es un país que tiene gente muy talentosa, la ha tenido históricamente y la tiene hoy. Tenemos desde el mejor jugador de fútbol del mundo a artistas, músicos, científicos, gente de primer nivel mundial yo he trabajado casi 20 años en el Banco Mundial y vos veías que había argentinos por todos lados destacándose en su calidad profesional. Eso es indudable. El problema serio que tenemos es que no tenemos alguna gente muy, muy buena. El problema que tenemos más grave es que lo que no estamos formando es la masa de gente que es normal, que no es brillante. Siempre tenés un genio, es buenísimo. Tener genios ayuda mucho a resolver problemas. Pero además de tener genios, necesitamos tener millones de trabajadores capacitados y formados que no van a ser genios, que van a hacer su vida, que van a ser productivos en lo que hagan, que van a tener sus familias, que van a ayudar a que la sociedad funcione y van a beneficiarse de las ventajas de que la sociedad funcione,
Y eso es lo que no está ocurriendo. Hoy Argentina, cuando mirás todo el sistema educativo desde el nivel inicial a la universidad, gradúa mucho menos gente de lo que gradúan, no estoy hablando de Suecia o de Noruega, de lo que gradúa Uruguay, de lo que gradúa Brasil, de lo que gradúa Chile. No logramos producir la cantidad de profesionales que después son los que van a mover todos los días la máquina para que seamos un país productivo. Y está muy bueno tener no sé, cualquier nombre digo, ¿no? Un Marcos Galperín que te genera una revolución en los negocios, pero no alcanza. Después tenés que tener todos los ingenieros que trabajan en el mercado libre para que eso funcione, y lo mismo se aplica a casi cualquier empresa. Tenemos investigadores de primerísima línea a nivel global científicos, pero después necesitas tener un montón de gente que trabaje en la farmacéutica o trabaje en la industria biológica para producir lo que a ese tipo se le ocurrió. Y eso en general estamos bastante complicados y estamos siendo superados largamente, insisto, no por Singapur y Finlandia. Estamos siendo superados largamente por Chile, por Brasil, por Colombia. Y ahí es donde se ve que algo no está funcionando, ¿no? Está bueno el punto y quiero invitarla a Eugenia a participar también en este sentido, porque menciona Rafael, nos están haciendo falta las personas que mueven la rueda de la economía, a las cuales además cada vez les vamos a exigir más nivel de calificación, en niveles de productividad y nivel de calificación, y atravesado por tecnología. ¿Cómo mira la universidad eso? Sí, lo primero, pensando en calidad, evidentemente coincidimos que lo que no se mide, como decía Martín, y no podemos identificar fortalezas y modificar lo que es necesario, no podemos transformar y desarrollar el sistema. Partiendo desde ahí, fundamental, digamos, reconocer la necesidad de un nuevo contexto, nuevos recursos. Hemos mencionado la tecnología y esto que yo mencionaba, que para mí es fundamental, el desarrollo de nuevas habilidades y competencias psicosociales para poder trabajar en el mercado laboral. Tuve oportunidad en enero en estar en México, en el Congreso del Tecnológico de Monterrey, en donde en un panel muy interesante distintas empresas dialogaban con los académicos y los académicos le preguntaban, bueno, ¿qué necesitan, digamos, de nuestros alumnos como futuros profesionales? Y ellos decían, bueno, justamente el pensar distinto, el salir de la caja, digamos, el poder diagramar con otros nuevas preguntas, nuevas respuestas, y esto lo articulo y lo linkeo con el tema de los talentos, porque justamente una concepción del liderazgo es pensar que realmente se necesita ser Messi para poder trabajar y para poder ser exitoso. Y otra concepción de liderazgo es poder pensar en términos de propósitos. Y ahí es donde cada uno puede generar, y creo que tenemos una gran misión los educadores y los que trabajamos en educación, de poder transmitir esta cuestión de que, independiente del aporte que uno haga, si no lo pensamos en términos colectivos y de impacto social y cultural, digamos, es difícil poder pensar, porque evidentemente no todos vamos a ser Messi. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, una educación con propósito, pensado en función de los problemas futuros, que, bueno, las tendencias dicen que justamente, como traía el ministro, por un lado el tema del cuidado de la salud es una tendencia muy, muy importante, con estos adultos mayores que nosotros que vamos a vivir más tiempo. Por otro lado, el tema de la tecnología, pero en función de poder mirar esto en un contexto y en un ecosistema de bienestar que es social, que es cultural, y ahí creo que no solo tiene el desafío el sistema a nivel de educación superior, sino todo el sistema de poder pensar. Y voy al principio cuando vos preguntabas en relación de la infraestructura. Bueno, una forma es pensar cómo acomodamos la infraestructura y los recursos que tenemos, digamos, ante esta realidad. Y tal vez otra pregunta nos podríamos hacer en torno a primero ver si este modelo no es necesario repensarlo, y lo que deberíamos refuncionalizar es la infraestructura y es el personal que tenemos, ¿sí? Si no, podemos llegar a repetir digamos, los mismos errores que ya hemos cometido, ¿no? Tratar de hacer que esto funcione, encorsetarlo porque tenemos menos alumnos, y entonces, ¿qué hacemos con tantos docentes
cuando en realidad si pensamos un modelo pedagógico didáctico distinto, tal vez hasta necesitemos mayores profesionales, no sé, me pongo a pensar en términos de personalización y de competencias, un gran desafío en términos de inclusión que tenemos en educación, que es con las neurodivergencias. Y esto atraviesa a todo el sistema educativo, en donde justamente, porque personalizar no es, a ver, tengo más personas para un individuo, sino pienso las distintas estrategias en las que la diversidad de los seres humanos y las necesidades educativas de nuestros alumnos nos llevan a un desafío muy importante. Y ahí es donde en términos de calidad, bueno, justamente como mencionaba también Horacio, la formación docente es nodal. Nosotros no podemos pensar estos rediseños, nosotros no podemos responder esta pregunta si no es en función del colectivo docente, si no es en función de poder trabajar con que todos nuestros docentes aprendan en relación a estos nuevos contextos y a poder pensar previamente estos nuevos desafíos para generar los espacios para trabajar con nuestros alumnos. Y está bueno que hayas traído a la mesa el aspecto pedagógico, porque al fin y al cabo, si bien vemos distintos fenómenos que van pinchando a la educación, sin un proyecto pedagógico al medio, cualquiera sea el nivel, difícilmente podamos estar cerca, cuando menos, de las expectativas de formar a las personas como nos gustaría formarlas. Ustedes saben que, para cerrar, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, siempre tenemos la costumbre de recurrir a una cajita de herramientas, ¿sí? No les voy a pedir 100 herramientas, ni 10 herramientas, apenas una, 2 o 3, no importa, las que quieran colocar ustedes en esa caja, para que nos podamos acercar justamente a eso, a esa expectativa de mejorar en calidad educativa y mejorar los aprendizajes, cualquiera sea el nivel. Arranco por usted, ministro. ¿Qué herramienta incorporaría a esa caja? Bueno, particularmente creo que se habló acá de una herramienta que para mí es fundamental, que es la asistencia a clase. Por eso en Córdoba hemos dispuesto que tanto el nivel inicial como el nivel primario, también el tope de inasistencia sea 25, sino que no esté liberado a cualquier número, sino a 25 faltas, igual que en la educación secundaria. Creo que ahí hay una herramienta de seguimiento, no punitiva, sino para acompañar, porque a las 3 faltas nos vamos a comunicar con la familia, a las 6 faltas ya va a haber un compromiso de acción familia-escuela, y así sucesivamente a los fines de poder acompañar la trayectoria educativa de los estudiantes. Creo que otra herramienta importante está siendo en Córdoba vincular la educación secundaria con formación profesional. Creo que poder brindar a los chicos un título de bachiller o de técnico acompañado por una formación profesional va a habilitar horizontes de posibilidades de mayores oportunidades, y más aún cuando lo articulemos con los estudios superiores. Hoy ustedes piensen que en Córdoba todo chico que estudia un título de técnico y obtiene el título de técnico va a los institutos superiores y a la universidad provincial y tiene reconocimiento de materias. Entonces el año más vale, y la escuela secundaria deja de ser ese lugar de estacionamiento. Digamos que yo estoy estacionado 6 o 7 años para ver después qué es lo que hago. Y también por una decisión de nuestro gobernador, particularmente, vamos a implementar la posibilidad que los chicos comiencen en 6º, 7º año de la secundaria, comiencen a cursar 1 o 2 materias en la educación superior, porque esto nos va a llevar a prevenir el fracaso que a veces hay en los primeros años, o porque elegí mal la carrera, o porque no me gusta, o porque el nivel superior tiene estas exigencias y yo no las conocía, porque también tenemos una dificultad, como Rafael dijo, que no tenemos graduados muchas veces de ciertos campos de conocimiento. Hay que ir generando toda esa reingeniería, ese rediseño, y en el caso de Córdoba particular, una herramienta fundamental está siendo el Transformar Córdoba. Creo que ahí es una herramienta que vamos construyendo de manera conjunta. No es que baja del ministerio a las escuelas, sino que se hace con las escuelas junto con el ministerio y la comunidad. Y de un actor que no hablamos, que es una herramienta fundamental, y yo digo que es clave, es un actor clave, es la familia. Creo que ahí también tenemos que llegar para poder
calar en esto de los mejores aprendizajes, poder darnos cuenta como cuando una persona no sabe leer y escribir no va a poder acompañar a sus hijos, cómo llegamos con la alfabetización de esas personas, ir viendo cómo cuidamos, pero cuidando de manera integral. No solo deposito los chicos en la escuela, sino que en la escuela, junto con la familia, tienen un plan para el logro de los objetivos. Y ir también por la inclusión, ¿no? La inclusión de todas las personas, no solo las que presentan cierta discapacidad. Creo que tenemos un desafío muy importante, pero con la esperanza puesta en un horizonte distinto. Creo que la Argentina requiere diálogo, requiere construcción, requiere participación y algo muy importante que siempre dijo que es una gran herramienta. Primero escuchar antes de tomar una decisión, porque a veces quienes toman la decisión no tienen el contexto y en cada contexto uno escribe el texto educativo. Eso lo estamos aprendiendo a lo largo y a lo ancho del país y en mi Córdoba también lo aprendo todos los días. Por eso creo que hay que tener más cercanía, estar más con la gente escuchándola. Yo todas las semanas participo 2 días a la semana visitando escuelas, compartiendo con mis docentes cómo enseñan a leer y escribir, para yo también alimentar mis perspectivas que estudié en un tiempo, porque a lo mejor hoy hay otras que son mucho más valiosas que las que yo estudié y ya cambiaron. Estoy aprendiendo que cambiaron y creo que es un espacio interesante, pero el diálogo, la cooperación, la convivencia, el ecosistema del aprendizaje que tiene Córdoba, tenemos tanto talento a disposición para poder aprender, que creo que lo tenemos que potenciar y ponerlo al servicio del desarrollo humano. Le había pedido 1, 2, 3 herramientas y se vino con la valija entera. Díganla, hice 6 herramientas. Eugenia, ¿en tu caso? Bueno, yo siguiendo un poco con lo último que mencionaba, creo que el gran desafío es generar nuevos modelos educativos. Y esto como herramienta, ¿no? Pensar nuevas estrategias pedagógicas didácticas que consideren los contextos, que estén centrados en nuestros alumnos, en las necesidades de ellos y también de un mercado laboral que justamente va a ser exitoso esta trayectoria si en un futuro él puede colaborar, ser un ciudadano y colaborar con el mercado productivo. Me parece que ahí hay una gran oportunidad. Debemos salirnos nosotros primeros de la caja, como utilizo yo siempre con mis equipos para trabajar. Bueno, a ver, pensémoslo fuera de la caja, ¿sí? Y en un contexto que aparte es tan vertiginoso, ¿sí? Nuestros alumnos justamente tienen tantas necesidades y se manejan de manera tan diferente y nos sorprenden con sus modos de aprender, y esto también tiene que ver con la realidad, ¿no? Entonces, el poder estar a la altura de estas circunstancias implica que nosotros realmente nos pongamos a reflexionar, a analizar y a rediseñar una arquitectura educativa que creo que es el momento. Esto es una oportunidad. Y en función de eso, sin duda que el sistema debe, estos espacios se deberían replicar, se deberían formalizar, las fundaciones, las organizaciones, el tercer sector, los distintos equipos del sistema educativo deben conversar y deben articular para hacer trayectos justamente más abiertos, más flexibles, que permitan que nuestros alumnos, bueno, aprendan más y mejor. Martín, en tu caso, ¿qué herramientas sumarías? Bueno, creo que hay una herramienta fundamental. En la caja de herramientas tiene que haber generación de datos, tiene que haber datos, y para que esos datos estén hay que generarlos primero, también hay que usarlos, y también hay que hacerlos públicos para que otros los usen. Eso es fundamental, ¿no? Sin eso manejamos un sistema ciego que va a ser ineficiente, que va a estar lleno de buenas voluntades, que va a estar lleno de acciones, pero muchas de ellas nunca nos vamos a enterar de que no funcionan. Y en esa caja de herramientas tiene que haber datos, uso de esos datos y generación de evidencia, ¿no? Eso es fundamental. Después tiene que haber también formación docente, ayuda a los principales actores del sistema educativo. Los docentes son los fundamentales, tienen que estar en el centro de la escena, tienen que ser los primeros en ser ayudados, entender qué es lo que necesitan y además, por supuesto, también exigir que sean buenos docentes. Eso es parte fundamental, ¿no? Todo eso de vuelta tiene que estar arriba de la mesa con evidencia, que es lo fundamental para gestionar un sistema. Clarísimo. Rafael.
Sí, a ver, lo han dicho la mayoría de las cosas, pero solo para remarcar algunas que me parecen críticas acá. Primero, algo que decía el ministro un par de veces. Para que la educación funcione hacen falta 3 cosas. Hace falta asistencia, que con sus problemas lo tenemos. Hace falta calidad, que no la tenemos demasiado y es un desafío muy grande. Y hace falta pertinencia, que es algo que discutimos bastante poco y tenemos que empezar a discutir bastante más. Si lo que enseñamos es relevante o no es relevante. Y tenemos que empezar a tener una discusión más seria de esa. Y ahí creo que hay un frente muy importante de entender cuáles son los desafíos. Lo otro, y en esto retomo lo que decía recién Martín, porque me parece que es absolutamente crítico, para que el sistema funcione, tiene que funcionar lo que es la base de todo, que son los docentes. Yo no tengo duda que la enorme mayoría de los docentes son gente que le gusta lo que hace, que quiere ayudar a sus alumnos, que quiere que aprendan, que quiere enseñar. No tenemos posibilidad de tener 1.500 institutos de formación docente en la Argentina de calidad. No existe en ningún lugar del mundo eso. Hay que ordenar urgentemente. Si no formamos bien los docentes, después no le podemos pedir a los docentes que sean buenos, porque no es culpa de ellos, no tienen las herramientas. Entonces hay que resolver primero y principal el problema de la formación inicial de los docentes, que en Argentina, déjame decirlo con la claridad, con la impunidad que me dan o ser parte del sistema, es muy mala. Y tenemos que cambiarlo con urgencia. También tenemos que acompañar a los que ya son docentes para que refuercen las cosas que no han recibido en su inicio de la carrera. Pero si seguimos produciendo docentes de mala calidad, e insisto, no porque sean malas personas, sino porque no les dimos las herramientas adecuadas, entonces esos docentes muy difícilmente vayan a terminar dando educación de calidad y no vamos a tener aprendizaje y no vamos a tener capital humano y nos vamos a encontrar envejeciendo, siendo pobres como sociedad. Y ahí te quiero ver, ahí vamos a tener un problema mucho más grave. Seguro que sí. Rafael, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. A ustedes. Martín, también, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Y aquí, quienes estuvieron de manera presencial, Eugenia, ministro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, ustedes saben que la apuesta de este ciclo es sumar a la conversación pública. Hemos arrancado nuestra 5ª temporada, nos vamos a volver a encontrar dentro de un mes. El foco de nuestra próxima conversación va a estar atravesado por esta especie de nuevo sujeto político en la Argentina, junto con un nuevo sujeto que a su vez también es un nuevo consumidor. Bueno, de eso vamos a hablar en nuestro próximo panel. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en la plataforma de La Voz y también en réplica por Vía País. Nos encontramos pronto. Chau.